Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida al segundo día de trabajos de esta 12ª Mesa Redonda Justicia Constitucional en las entidades federativas. Gracias por acompañarnos a través de YouTube y a través de la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos concentramos en los trabajos de este día y vamos directamente a la conferencia magistral denominada La Interpretación Convencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Damos la más cordial bienvenida a quien es nuestro conferencista, el magistrado Alejandro Abante Juárez de la Sala Regional Toluca. Gracias, magistrado, por su presencia y bienvenido. Le acompaña el maestro José Antonio González Flores, quien es jefe de la Unidad de Capacitación del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin más, cedemos el uso de la voz al maestro José Antonio González Flores. Adelante. Muchas gracias, Lucy. ¿Qué tal? Buenos días. Continuando con estas actividades de la 12ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, primero, como habrán advertido, hay un cambio en el programa que inicialmente estaba previsto. El doctor Eduardo Ferrer no pudo asistir debido a que surgió un compromiso el domingo y entonces tenía una comisión a Washington, lo cual le impidió asistir a este evento. No obstante, agradecer al magistrado Alejandro Abante Juárez el que inicialmente estaba propuesto para moderar esta conferencia, a que haya aceptado amablemente a impartir la conferencia, y del cual voy a dar una muy breve reseña curricular. De todos conocido, el magistrado es magistrado electoral de la Sala Regional Toluca, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, cuenta con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así como en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente cursa el doctorado por investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, candidato a doctor por el instituto. Dentro del Poder Judicial, en esta larga carrera que ha desempeñado, en el Tribunal Electoral ha sido secretario técnico de la Comisión de Administración, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y secretario de Estudio de Cuenta en la Sala Superior. En el Consejo de la Judicatura fue designado magistrado de circuito, así como juez quinto distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya. Juez cuarto penal especializado en cateos, arraigos e intervenciones de comunicaciones y juez tercero de distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México. Magistrado, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vaya que es un paquete sustituir a MacGregor, ¿no? La verdad es que me siento muy halagado que hayan pensado en mí, la verdad, para hablar en sustitución del doctor Ferrer, quien sin duda es toda una autoridad total y absolutamente reconocida, pero además con el ánimo de que no devuelvan las entradas, porque ciertamente pues ustedes esperaban ver a los Rolling Stones y pues está aquí el héroe de Metepec hablándoles. La verdad es que ciertamente quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que por virtud del ejercicio de mi función como juez y ahora como magistrado he tenido la fortuna de vivir. Pero sobre todo fundamentalmente quisiera dar una visión de cómo es que surge el control de convencionalidad, porque ciertamente en algún momento se volvió como el trending topic en las mesas de café, para transformarse en el fenómeno del hashtag soy un juez garantista y me urge hacer control de convencionalidad, y me parece ser que esta no es necesariamente la visión. Sin duda, cerrando esta fase de agradecimientos, bueno, pues espero que no devuelvan las entradas al final de la conferencia. Mi agradecimiento a Carlos Soriano por haber pensado en mí para cubrir tan importante personaje, y lo cierto es que, pues como los jugadores en primera división, cuando nos toca cubrir al rockstar, pues tenemos que hacer unas buenas gambetas para que piensen en alinearnos en una ocasión posterior. Y además, pues tratándose de mi tribunal, pues lo que más me interesa es
pues mi tribunal electoral quede total y absolutamente representado por uno de sus magistrados. Bien, entonces, visto esto, cuando yo tuve la fortuna de ser designado juez de distrito, coincide de manera no sé extraña en mi carrera, que yo fui designado y entré en funciones como juez de distrito el 15 de junio de 2011, el día que entraba en vigor la reforma de derechos humanos. Y llegué yo emocionadísimo a Celaya, ¿no?, con mi Constitución subrayada y presentes de la Corte. Oigan, ya tenemos, miren el primero de la Constitución, y me veían con cara de, pero a ver, si esto ya ha estado en la Constitución mucho tiempo. No, a ver, veámoslo bien, leámoslo, porque esto es todo un tema, ¿no? Es un tema distinto. Y encaré de frente la resistencia al cambio así, ¿no? Me estrellé contra un muro de resistencia al cambio en el sentido de, no, a ver, vamos viendo cómo se van dando las cosas, esto es un tema de la Corte, finalmente hay que esperar unos 9 años para ver qué dice la Corte sobre el tema. Y la verdad es que como juez, pues tenía yo esta inquietud. Y luego, bueno, la vida te va poniendo en situaciones complicadas, porque después el siguiente encargo que yo desempeño es ser juez de arraigos. Entonces, pues la primera bromilla que empieza a surgir entre los compañeros jueces es, ay, ¿qué pasó, mi juez inconvencional? A ver, denme chance, déjenme ver cómo está la situación, ¿no? Y todo esto a partir, a veces, quizá, de no la suficiente información de cómo es que fluye el tema del control de convencionalidad y cómo es que surgió este concepto en la interpretación de la Corte Interamericana. Y eso es precisamente lo que el día de hoy quiero compartirles, porque sí me resulta ser del todo interesante ver cómo fue mutando, y sobre todo en los casos en los que fue mutando esta interpretación. Pues debemos de agradecerle a un mexicano el surgimiento del control de convencionalidad, y no podía ser de otra forma. El juez Sergio García Ramírez, en varios casos, en votos minoritarios, apeló a un término que sonaba bastante razonable, el control de convencionalidad, y esto a la luz de contrastarlo con lo que es el control de constitucionalidad. Se pensaba, hay un control de constitucionalidad en el fuero interno, lo que hace la Corte es un control de convencionalidad, pero quiero dedicarle tiempo a esto para ver cómo fue creciendo y desarrollándose este concepto. Y aquí hay 4 claros ejemplos de cómo se concibió el control de convencionalidad a partir de la visión de don Sergio García Ramírez. El primero, que es el caso de Mirna Mac contra Guatemala, un caso difícilmente algún caso que llegue a la Corte Interamericana no son auténticas y verdaderas tragedias, pero hay también casos particularmente desgarradores, ¿no? El caso Hellman, en fin, hay casos que son verdaderamente, cuando uno lee la presentación del caso, la introducción de la causa y los hechos probados, verdaderamente hay que tener el estómago muy resistente. Pero en este caso, en este voto concurrente de don Sergio García Ramírez, él habla por primera vez de un tema de control de convencionalidad, y si se fijan, incluso el texto que les estoy presentando en las láminas es el texto íntegro de la resolución, del voto concurrente, incluso lo entrecomilla y dice, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte Internacional. Y este es la primera aproximación que quiero hacer con ustedes. Lo que nos presenta en este voto concurrente de don Sergio García Ramírez, es decir, hay un ámbito de control constitucional al interior del Estado y hay un control convencional que realiza la Corte en el ámbito internacional. Pero ciertamente el Estado tiene que comparecer como Estado ante la Corte. No puede fragmentarse y decir el Ejecutivo,
que desconocía las prácticas del legislativo o bien que desconocía las prácticas del judicial o de algún órgano administrativo. Y en este momento el doctor nos presenta un control de convencionalidad que ejercía la Corte Internacional. Así es como originalmente fue concebido de inicio, pero esto obviamente fue cambiando. Y en el supuesto del caso Tibi, ya se profundiza un poco más sobre este concepto y el ex juez nos dice que si los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos resuelve acerca de la convencionalidad de esos actos. Y, en consecuencia, el Tribunal Interamericano pretende conformar esa actividad al orden internacional acogido en la Convención de la Jurisdicción Interamericana y aceptado por los estados. Como pueden ver, seguimos hablando de este control que realiza la Corte Interamericana respecto de actos emitidos internamente del Estado. Quiero que pongamos atención en las fechas. El caso anterior, el caso de Mirna Mac, es del año 2003. El caso Tibi que les estoy presentando es del año 2004. Y viene un caso, me parece ser para mí emblemático y ciertamente con un alto índice de grado de tragedia también, el caso López Álvarez contra Honduras. Y aquí se le agrega un ingrediente más al tema del control de la convencionalidad, que es el tema de la complejidad del asunto. Entonces, ya hablamos de que hay un orden internacional donde el Estado tiene que comparecer en su integridad, que tiene que comparecer con independencia de ya el control que las autoridades hayan hecho al interior, y finalmente, ahora, se debe analizar la complejidad del asunto para verificar la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones de la Convención. Y resulta ser, este caso es en febrero de 2006, y resulta ser el último voto concurrente del juez García Ramírez, pone en un punto central sobre la discusión y que muchas veces no se ha llegado a entender bien. Y hablo que no se ha llegado a entender bien no solo por quienes administramos justicia, sino en términos generales. Hay como una confusión. Y es el tema de que la jurisdicción interamericana no es una instancia más, no es una última instancia que pueda eventualmente generar un entorno distinto al de la vigencia de las resoluciones internas. Y al final vamos, y en esto agradezco la colaboración sobre el desarrollo de este tema a mi amigo Alfonso, gracias mucho por la información. Ciertamente el caso Fontevecchia contra Argentina nos presenta un verdadero conflicto en cuanto a la recepción, y ese es el concepto claro, porque al ser Estado receptor Argentina, la conducta asumida respecto de una decisión de la Corte Interamericana, pues da lugar a muchos cuestionamientos. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ciertamente aquí el juez García Ramírez nos señala que no puede ni pretende, y jamás lo ha hecho, convertirse en una nueva y última instancia para conocer la controversia suscitada en el orden interno. No es una casación internacional el problema. Incluso ha habido asuntos en los que los planteamientos llegan a pretender hacer evidente la existencia de algunos temas que serían propios de la casación en Corte Interamericana, y bueno, la Corte Internacional ha tomado la decisión de desestimarlos, pero ciertamente concibamos el control de convencionalidad así, no se trata de una última instancia. Hasta aquí, como lo había abordado el juez García Ramírez, estamos en presencia de un control convencional que realizaba
la Corte Interamericana en jurisdicción internacional. Y termina el juez García Ramírez, esto estamos hablando de septiembre de 2006, señalando que el juez de convencionalidad no es legislador ni juzgador nacional, sino simplemente aprecia los actos de aquellos a la luz o al amparo de la Convención. ¿Por qué quiero destacar o hacer un señalamiento especial en este momento? Creo que así como está construida el análisis de control convencional perfilado desde la Corte, y en muchas de estas razones, tendríamos que apelar también los jueces que ahora hacemos control de convencionalidad por virtud de la propia decisión de la Corte y de nuestra Corte, al momento de hacer este control. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto es verdad sabida, muchas veces existe este ánimo de sustituir poderes, de sustituir el ejercicio y práctica de políticas públicas por parte de un juez. Y materialmente eso es inconducente. Por más que sea loable o plausible una decisión de un juez que busque presentar una decisión a un caso concreto, el establecimiento de una política pública en concreto lo que hace es enrarecer la distribución de competencias y el ámbito de desempeño de cada una de las tareas, pero además, si ustedes me ponen un ingrediente todavía más grave, diluye responsabilidades, porque ciertamente para alguna autoridad que haya sido incluso encontrada responsable de violaciones a derechos humanos, pues le resultará ser muy cómodo hacer única y exclusivamente lo que le dice un tribunal y acatarlo en sus términos, pero ciertamente si la decisión va al extremo de definir una política pública, incluso podemos perpetuar violaciones más grandes a los derechos humanos que están involucrados. Quiero pensar el conflicto que en el caso de una, por ejemplo, en el caso de una afectación a derechos humanos de alguna mujer, por ejemplo, se le asignara un elemento de custodia permanente que esté atrás de ella todo el tiempo, ¿no? Para evitar que sea, ¿no? Y que la decisión diga, y es voluntad del Estado mexicano conceder el amparo para efecto de que exista un policía que esté 24 horas al día detrás de la víctima de la violación de derechos humanos y con todo lo que esto implica, incluso de afectación de otros derechos de la misma persona. Entonces, yo los invito, como primer punto de esta charla, a que revisemos estos votos concurrentes y hagamos este contraste de cómo esta naturalidad o cómo fluye en la argumentación cuando hacemos un análisis de lo nacional a lo internacional. Pero ¿qué tanto no ha fluido en lo interno? ¿Qué tanto a veces esto sí se ha roto? Y materialmente hay veces en las que sí la esencia del control de convencionalidad se convierte en un problema de casación en el cual pues se podría solventar con otros muchos temas distintos a la convencionalidad. Y viene el caso, uno de los casos emblemáticos, igual de los más desgarradores que puede tener la Corte o que haya conocido la Corte Interamericana, que es el caso Almonacid contra Chile. Y pongámonos en contexto de cómo surge este caso. Este caso surge derivado de, obviamente, el rompimiento de las condiciones en las que se ordenaba un Estado, lo que ocurre después de el derrocamiento de Salvador Allende y materialmente la existencia de una ley que lo que decía era materialmente perdonar, dar amnistía a todas aquellas personas que no tuvieran vivo un proceso penal. Yo les quiero pedir que hagamos un pequeño ejercicio y nos pongamos en los zapatos de alguna de esas personas
que sufrieron una afectación en un periodo casi de 5 años. Estamos hablando de un periodo de 1973, finales, a principios de 1978. Y todas las personas que no tuvieran vivo un proceso penal, en ese momento recibían una amnistía. Pero no estábamos hablando de cualquier crimen, no estábamos hablando de crímenes que se cometieran por virtud de algunos desmanes públicos o que se hubieran robado alguna tienda, hablábamos de crímenes graves, ejecuciones como la que se da cuenta en el caso de Almonacid Arellano. Es cuando uno se impone de los antecedentes del caso, revisas la cantidad de tiratiras que hubo entre la Corte, que conoce primeramente el proceso penal, y la Corte de Apelaciones. Y es ya una especie como de hartazgo, porque después de 2 o 3 ocasiones en las cuales se revoca y se revoca y se revoca y se revoca, llega un momento en el que dice, bueno, pues esto ya es como un desgaste natural de las instancias y termina confirmando. Y quizá por las razones que pudo haber confirmado desde el segundo de los asuntos que estaba. Pero la realidad es que hubo algunas circunstancias distintas que no vale la pena en este momento. Cuando entra en vigor esta ley de amnistía, tiene el efecto inmediato de hacer cesar todas las investigaciones y al momento de hacer cesar todas las investigaciones, pues dejar el derecho de quienes se vieran afectados por estas prácticas ahí. Y aquí la Corte, al ver que se trataba de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, por favor ponderen la gravedad del tema, porque el Estado lo que dijo fue, a ver, yo procesé políticamente una ley de amnistía, y esta ley de amnistía no fue gratuita, esto me costó, lo procesé políticamente y al interior del Estado tenemos esta ley de amnistía. ¿Por qué? Porque queremos lo que ustedes gusten y manden. Al interior del Estado tenían el amparo de una norma emitida en ejercicio de las atribuciones de su Constitución y finalmente con la característica de que ese decreto había emanado de la autoridad provisional. Pensemos el grado de conflicto que vivía en ese momento Chile. Pero lo cierto es que esto se analiza muchos años después. Y analizado muchos años después, porque incluso se oponen en este caso algunas excepciones por razón del tiempo, lo que hace la Corte es decir, no se trata de que puedas emitir leyes con la finalidad de desatender el cumplimiento de obligaciones internacionales. Y aquí, en el caso Almonacid, es donde surge, como lo conocemos de saque, el control de convencionalidad interna. Y si se fijan, estoy retomando texto íntegro del caso Almonacid, una vez más aparece el tema de control de convencionalidad entrecomillado. Cuando surge el concepto, si ustedes recuerdan, del doctor García Ramírez, utiliza este mismo fenómeno de hablar de control de convencionalidad y ahora la Corte lo retoma y dice, debes necesariamente, como Poder Judicial, y así surge en Almonacid, el Poder Judicial debe ejercer este control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención. Y no solo eso, sino también la interpretación. Esto se desdobla más adelante en algunos casos que vamos a ver, y si no me apuro los vamos a ver mañana. Aquí, finalmente, hubo una condena para el Estado chileno, y la condena fue porque el Estado violó el derecho de las garantías judiciales a la protección judicial e incumplió con su deber de garantía en perjuicio de los familiares del señor Almonacid Arellano por aplicar una ley.
veamos la trascendencia de la decisión de la Corte. Como Poder Judicial, aplicaste una ley, pero al no haber hecho este control de convencionalidad, al no haberte verificado que existían condiciones para respetar la convención, te genera una responsabilidad como el Estado. Actualmente, este concepto de control de convencionalidad se ha desarrollado muchísimo y, dicho por la propia Corte Interamericana, lo podemos resumir en estos elementos. Son como 5 puntos muy claros de desarrollo de los elementos del control de convencionalidad. Hay uno que materialmente a veces pudiera obviarse por razones de practicidad jurídica. Lo veremos un poquito más adelante. Lo primero es, yo tengo una regla o una norma que ha caminado toda la senda del derecho interno y a la luz del derecho interno no genera conflicto. Avanzado este camino, necesariamente tengo que hacer un control de convencionalidad para verificar la compatibilidad de normas y prácticas. A la luz de las decisiones de la propia Corte, de la Convención y de los demás tratados, porque como lo vamos a ver ahorita, esto se ha expandido. Es una obligación que corresponde, y cito, a toda autoridad investida de poder, a toda autoridad pública. Esto tiene un grado de trascendencia en nuestro orden jurídico a partir de la modificación que se hace en la ley de amparo de la posibilidad de que los particulares puedan ser considerados como responsables en la jurisdicción de amparo, porque se les equipara a el ejercicio de una autoridad. Y vayamos pensando que el tema de la interpretación y el control de convencionalidad está no lejos, sino lejísimos de ser un tema acabado. Esto está en un momento en el que estamos sentando bases para un desarrollo posterior. Para efectos, es una obligación que corresponde a toda autoridad pública. Para efectos de determinar la compatibilidad con la convención, no solo se debe tomar en consideración el tratado, sino la jurisprudencia de la Corte y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte. Es un control que debe ser realizado ex oficio por toda autoridad pública, reitero, y su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la convención o bien su interpretación conforme, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública. Desdoblemos estos elementos a partir de cómo se da el modelo de control y cuál ha sido la evolución en los diferentes casos. El caso Boise contra Barbados es el caso de una norma establecida dentro de un estado que tiene peculiaridades muy singulares. En Barbados, el homicidio se castiga con la horca. Cualquier persona sentenciada por homicidio es obligatoriamente condenada a la horca. ¿Hace cuánto creen que no se ejecuta una pena de muerte en Barbados? Bueno, pues el tema tiene un año antes del terremoto de 1985. La última ejecución que se dio por este tema en Barbados fue en 1984, lo cual no quiere decir que haya personas que no haya personas que estén sentenciadas a sufrir la pena de muerte. Están sentenciadas, están condenadas, pero no ha habido ejecución. El mismo caso de algunos de los comparecientes a este juicio permanecen todavía detenidos en Barbados por este tema. Pero surge aquí, en este caso, un elemento bien interesante. La Constitución de Barbados dice: si hay una norma
previa a la existencia de esta Constitución, y su Constitución se la dieron en 1966, las normas anteriores no pueden ser materia de control de constitucionalidad. No puedo pronunciarme sobre si son constitucionales o no las normas anteriores. Y esto ha sido bautizado como una especie de cláusula de exclusión. Las normas posteriores surten, ¿no? Se planteó ante los tribunales en Barbados esta cuestión y se dijo, no es conforme a la convención, no es conforme a el respeto de los derechos humanos la existencia de la pena de muerte. ¿Y qué creen que dijo el Poder Judicial? Esta es la respuesta más evidente de que era necesario dar un paso siguiente en el control de convencionalidad. Pues el Poder Judicial dijo, estoy limitado por mi Constitución para hacer un control de convencionalidad. Pero ahorita que nadie nos oye, ahorita que estamos aquí nada más leyendo la sentencia tú y yo, te digo que si tuviera chance sí la inaplicaba. El tribunal dice, estoy limitado por una regla constitucional que me impide analizar constitucionalidad de una regla, pero si tuviera potestad de hacerlo, la inaplicaba. Y esto me parece ser que fue un ingrediente que detonó en la Corte el modelo de control de convencionalidad que se tenía que hacer. El Estado reconoció en las decisiones del Poder Judicial, el Comité Judicial del Consejo Privado, que es un tribunal de apelaciones, que si no fuera por la cláusula de exclusión, hubiese declarado que la pena de muerte obligatoria va en contra del derecho constitucional de no ser sometido a una pena cruel, inhumana y degradante. Ciertamente los alcances que le dio en su decisión el tribunal receptor, bueno, o el tribunal responsable en este caso, de Barbados, no eran, me parece ser que la pena de muerte va mucho más allá, pero la realidad es que manifestó desde su fuero interno que existía la necesidad de inaplicarla. Y entonces, la Corte así de fácil dijo, el análisis al interior de las jurisdicciones tiene que pasar por este tamiz de convencionalidad. Y dice, a la luz de la jurisprudencia de la Corte y en tanto que el artículo 26 excluía el escrutinio judicial sobre el artículo que establecía la pena de muerte, lo cual es violatorio del derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, la Corte considera que el Estado no ha cumplido con el deber establecido en el artículo 2 de la Convención en relación con estos artículos. Este deber es el de adecuar la legislación a los términos de la Convención. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Sí, materialmente, tu incumplimiento no es porque hayas aplicado la regla constitucional, es porque no has adecuado tu orden normativo para dar plena vigencia a la Convención. Ese es el modelo por el cual la Corte opta. Y entonces tenemos aquí ya estos dos escenarios. ¿Se acuerdan de nuestros votos concurrentes del doctor García Ramírez? El tradicional, que dice que la autoridad del Tribunal Internacional hace control de convencionalidad a la luz de la aplicación de la convencionalidad, y el transnacional, como así lo denomina el propio juez Ferrer, que es un control judicial interno de convencionalidad. ¿Sí? La evolución que ha ocurrido va desde hacer algunas precisiones en los conceptos hasta cuáles son los efectos del control de la convencionalidad, y algo importantísimo que nos lleva o nos remonta al caso Fontevecchia, que es la cosa juzgada internacional. La Corte ha hecho estas evoluciones.
en un caso en el cual se cesaron a más de 1000 trabajadores del Congreso del Perú por una modificación normativa, se estableció que el tema del control de convencionalidad debía hacerse ex oficio, siempre respetando el marco de competencias y regulaciones. En el caso Cabrera Montiel, caso célebre para nosotros porque pues fue en ese caso en el que recibimos una responsabilidad internacional de la que yo considero incluso todavía más grave que la que recibimos en el caso de Rosendo Radilla, porque ciertamente en el caso de Cabrera Montiel modificó el esquema en el cual se hacía la investigación de la tortura en los procesos judiciales. Cuando viene el caso Cabrera Montiel, todos los jueces ahora estábamos involucrados a hacer un estándar tan bajito que bastaba con que uno de los procesados manifestara haber sido torturado para suspender, ¿no? Al menos algunos tribunales hemos intentado establecer este estándar con relación a otras violaciones de derechos humanos, como es el caso de la violencia política de género. En algunos casos nosotros hemos dicho que este estándar, como el de la tortura, es equiparable a otras violaciones que afecten la dignidad. Y en esto lo que nosotros tenemos es que ir trabajando, y tarde o temprano habrá algún pronunciamiento en ese sentido. En el caso Hellman, que es, diría yo, después del caso Almonacid, el otro caso más importante que da o que sienta una base muy trascendente para el control de convencionalidad, se extiende la obligación a todas las autoridades públicas. Yo les diría que si están interesados en el tema del control de convencionalidad, la sentencia del caso Almonacid y la sentencia del caso Hellman son lectura indispensable, porque de ellas obtenemos no solo los razonamientos que hacen plausible este tipo de práctica jurídica, sino además obtenemos verdaderos lineamientos de cómo debe efectuarse por toda autoridad. Y al hablar de toda autoridad, esto, insisto, no implica el desconocer el ámbito de las competencias. El hecho de que una autoridad esté investida para realizar control de convencionalidad no implica que en ejercicio de control de convencionalidad voy a desconocer las competencias que me han dado para arrogarme otras competencias distintas y decidir otra cosa. Eso es una violación al Estado jurídico de derecho. Y necesariamente dentro del control de convencionalidad orbita un concepto esencial. Hay un concepto que es el de el coto vedado, y este concepto que involucra que yo soy autoridad porque hay un orden jurídico que me reconoce autoridad, y por ejercicio de esa autoridad es que puedo ejercer poder público. Cualquier cosa que yo realice para atentar contra ese ordenamiento que me da atribuciones y competencias es un balazo en una pierna, porque estoy atentando contra lo que me da esencia, contra lo que me da naturaleza y razón de ser. Bien por aquellos que pensaron el caso de Cataluña. Ciertamente el caso de Cataluña tiene ingredientes de este fenómeno. No es por hacer polémica, pero ciertamente no puedo yo desconocer la Constitución que me da el poder o tomar el poder que me da la Constitución para organizar un compromiso para desconocer la Constitución que me dio el poder. Esto no puede ser, al menos desde mi particular punto de vista, y me hago cargo, probablemente el juez Ferrer no estaría de acuerdo conmigo, pero afortunadamente ahorita no lo tengo que discutir con él. Lo cierto es que yo no compartiría que el control de convencionalidad puede llegar hasta el extremo de romper atribuciones, competencias y ámbitos de decisión. Cuando se analizó, por ejemplo, el caso de Gudiel Álvarez contra Guatemala, se amplió el supuesto a otros tratados internacionales. Y esto pasa también en el caso de Fontevecchia. Y ya vayamos platicando un poquito del caso Fontevecchia porque está interesante. Si no están familiarizados con el tema, el caso deriva del presidente Menem, es investigado
por unos periodistas y determinan que tuvo un hijo no reconocido. Y hacen una publicación sobre este tema y pues el escarnio social que se hace respecto del expresidente pues es razonable. Al interior del Estado, el presidente Menem inicia una batalla legal para lograr una indemnización por daño moral por estas publicaciones. Y en primera instancia la pierde, en segunda instancia la pierde, pero en la revisión le asignan, no es cierto, en segunda instancia la gana, le asignan una indemnización más o menos alta, y en segunda instancia, en tercera instancia la modifican y la condena queda disminuida. Este tema va a la Corte Interamericana y quiero que recapacitemos sobre el tema que se estaba analizando. No era crímenes de lesa humanidad, no era ya el control de convencionalidad, extendió sus brazos para acoger otros derechos fundamentales. Y aquí lo que estaba en riesgo, y con esencia con los periodistas, es el derecho a la libre expresión. Y la libertad de expresión subyacía. Y lo que decidió la Corte es que se había violentado el derecho a la libre expresión. Pero tenemos una sentencia en el orden interno que condenaba, y no solo condenaba, sino condenaba a un pago en pesos y centavos. Y quiero decirles que este capítulo se está viviendo y está viviendo unas de sus horas más intensas porque el Estado argentino está haciendo de alguna forma una batalla legal, pero ciertamente muy, muy, muy tenebrosa respecto del cumplimiento de la sentencia de la Corte. Y ayer nos platicaban en una de las mesas sobre los efectos de las decisiones de la Corte cuando dejan sin efectos una decisión judicial. El concepto o el término dejar sin efectos me parece ser del todo desafortunado, y en eso coincido, no sería lo más adecuado, pero tampoco nos espantemos tanto, porque la Corte ha dejado sin efectos normas, ha dejado sin efectos prácticas, ha ordenado que se realicen prácticas específicas por parte del Estado. Ciertamente es connatural al orden constitucional, pero la revisión es a la luz de la convencionalidad, no es otra instancia, no vamos a revocar, no se va a decir se revoca la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso no es factible, eso no puede ser, porque al interior de nuestro Estado mexicano la última instancia será la Suprema Corte. El tema de dejar sin efectos, yo al menos no compartiría esos alcances, pero sí eventualmente modificar los efectos de una determinada decisión judicial para efecto de reparar las violaciones de derechos humanos que están siendo evidentes. Y en ese sentido creo que caminaría yo. Cuando se analiza el caso particular de una persona en Surinam que se había desempeñado como funcionario en 2 cargos y tenía alguna problemática, la Corte dice, a ver, dentro de tu orden, el modelo que yo propongo no es un modelo exclusivo y es un modelo que finalmente puede extenderse. Y otra parte importante es que la Corte ha extendido el parámetro de convencionalidad no solo a la res judicata, sino a la cosa interpretada. Ya no solo es a la cosa juzgada, también la norma interpretada por la Corte adquiere este parámetro de ser utilizada en el control de convencionalidad. Los efectos del control de convencionalidad será, pues obviamente en algunos casos, la adecuación de la norma, como ocurrió en el caso Mendoza contra Argentina, o bien la interpretación conforme, que ahí la Corte nos dice que el artículo 13 de la Constitución tiene que ser interpretada de una forma específica acorde a el manejo de la Constitución, de la Convención, perdón. Y me detengo en este último espacio para dar casi ya finalizar con esta charla y que puedan pasar a la caja a reclamar sus entradas. Las decisiones internacionales son cosa juzgada. La cosa juzgada no es un ánimo de buena fe,
no es una buena onda en ningún ámbito, ni en el espacio de una cuestión arbitral, ni en las cortes internacionales. La cosa juzgada es un respaldo que como habitantes del mundo, de la sociedad, de la ciudad, del Estado, damos al Estado de Derecho. Si no estamos dispuestos a acatar las decisiones de los tribunales, vámonos de aquí porque no estamos en un peligro grave. Si no estamos en posibilidad de reconocer que lo decidido por un órgano interno de justicia de un partido político, un tribunal local, una sala constitucional, una sala regional, la sala superior, la Suprema Corte, ha decidido algo y nos guste o no, es una cuestión de acatamiento, esto pasa también con las decisiones de la Corte Internacional. Y este respaldo se da, como lo razona la Corte, en el caso Hellman, por eso les digo que también es tan importante su revisión, a partir de que en el momento en el que uno aceptó la jurisdicción de la Corte, en ese momento acepta las consecuencias de lo que se venga decidiendo. Y por eso es el concepto de cosa juzgada internacional, que si bien es cierto, a diferencia de lo que ocurre en el orden interno, que es un tema constitucional, es un tema de protección de orden normativo, es ius positivo, en el orden internacional finalmente es ius cogens, pero ciertamente igual me parece ser que de vinculatorio para cualquiera de los estados. Y yo terminaría con 4 reflexiones muy sencillas. La primera, no creamos que el control de convencionalidad y su interpretación ha llegado a feliz término y podemos navegar por las aguas tranquilas del mar de la convencionalidad. Lejos estamos. ¿Por qué? Porque este ejercicio jurídico de potestades y atribuciones, lo que hace vigente es el contenido de la convención. Y al hacer vigente el contenido de la convención, lo que favorece es la protección de los derechos humanos. Pero por favor, y en esto sí quiero ser muy enfático, porque ha habido ocurrencias. No podemos hacer una ley donde se limite taxativamente en qué casos sí se haga y en qué casos no se haga control de convencionalidad. Esta traviesilla mente que inventó la idea de intentar hacer un acotamiento al ejercicio de control de convencionalidad en el orden interno, afortunadamente no es en México, pero lo cierto es que lo que busca es poner materialmente una mordaza a las decisiones judiciales y lograr que el imperio de la convención se sujete una vez más al orden interno. ¿Y en qué escenario nos vamos a encontrar? Bueno, pues ¿se acuerdan ustedes del caso que platicamos hace unos minutos de Barbados? Pues en ese mismo caso nos vamos a encontrar. Si una ley interna dice que no puedo hacer control de convencionalidad y finalmente hay una práctica que materialmente atenta contra la convención y los derechos humanos, ciertamente esta será una ley que habrá implicado muchas otras cosas y muchos desgastes, pero no podrá ser razonablemente o favorablemente aceptada por el Estado que emita esa decisión. Yo creo, y con esto termino, hay cierta frenesí a veces histérico por realizar el control de convencionalidad. Yo he encontrado una fórmula muy clara y es entrar al análisis de cada caso sin el prejuicio y sin el establecimiento de que hay que hacer o que no hay que hacer control de convencionalidad. De veras, los casos nos pueden sorprender con su esencia. Pero en todo caso yo sí les haría una súplica de juez a juez. Hagamos un esfuerzo por darle importancia a nuestro orden interno. Esto es importantísimo.
y hagamos todavía un esfuerzo mayor por no hacer prácticas regresivas. Platicaba yo el día de ayer con algunos de los asistentes a este congreso que hay prácticas que a mí en lo personal me parecen ostensiblemente regresivas, y ciertamente no se ha tomado ninguna acción al respecto, lo cual no quiere decir que no vaya a pasar. Los casos que acabamos de platicar son casos cuyos hechos se desarrollaron aproximadamente hace 38, 40 años. La realidad es que cómo nos comportemos ahora como jueces sentará las bases sin duda de que el Estado mexicano no tenga una responsabilidad después. Pero sí démosle fuerza a nuestro orden interno. Busquemos al interior de nuestras disposiciones, de nuestras reglas, de nuestras normas, el fortalecimiento de nuestro derecho interno. Si encontramos una solución protectora en la Constitución, ya la hicimos. No necesitamos acudir a hacer análisis de tratados internacionales. ¿Por qué? Porque nuestro Estado mexicano ya reconoció eso, ya hay forma de atenderlo con nuestra arma. Y en la parte en la que yo coincido con Roberto Lara ayer es este tema de tomar 39 páginas, darle copy-paste y decir que con eso se hizo control de convencionalidad, es una práctica, pues por decirlo menos, deleznable. El control de convencionalidad se hace a la luz de los criterios razonablemente aplicables de la Corte y del orden normativo internacional. Y para eso no hay ningún tratado internacional que tenga 300, 400, 500 páginas. Y sí hay construcciones argumentativas de 300 páginas haciendo evidente algo que probablemente pudiéramos haber hecho de otro modo. Reflexionemos nada más que tanto esa práctica de control de convencionalidad está siendo inconvencional, porque el hecho de que yo haga una sentencia de 300 páginas, materialmente habrá mucha gente a la que se vuelve inaccesible. Bien, yo con esto terminaría, les ruego una disculpa por haber abusado de su tiempo, no sin antes decirles que cuando uno tiene la encomienda de hacer round de sombra de alguien como Eduardo Ferrer MacGregor, pues sí tiene uno por lo menos que intentar hacer alguno que otro gambeta de buen nivel para efecto de lograrlo, y cuando uno no lo logra, pues lo único que le queda pues es abusar del tiempo de los demás, como lo he hecho yo. Muchas gracias. Muchas gracias, sin duda ha sido bastante interesante esta explicación sobre los elementos de la evolución y criterios relevantes de la Corte Interamericana sobre el control de convencionalidad, que sin duda es, como lo señaló, es un tema bastante reciente, del 2003 hacia la fecha, y que ha sido también objeto, lo notamos ayer en la mesa, sobre los tribunales federales y las recomendaciones que señaló el magistrado, que comentó el doctor Lara el día de ayer sobre el control de convencionalidad y sobre el que todavía hay bastante que avanzar. Hay 3 preguntas de las cuales me he permitido agrupar porque 2 están bastante relacionadas, precisamente relacionado con una de las características del control de convencionalidad, de quiénes deben ejercerlo. La pregunta va enfocada a partir del criterio que ha establecido la propia Suprema Corte, no, ya hay una cuarta, de quiénes son las autoridades obligadas a ejercer este control de convencionalidad, y aquí hacen mención a que la Corte Mexicana, que las autoridades administrativas no pueden hacer control de convencionalidad y aplicar leyes en algún criterio, pero la Corte Interamericana, la jurisprudencia que ha citado de este caso Germán contra Uruguay, establece que sí pueden. Y la pregunta concreta va enfocada hacia el tema de que si los institutos electorales o las OPLES tienen obligación de llevar a cabo este control de convencionalidad, o cómo deben interpretarlo para no incurrir en un tipo de responsabilidad. Esa es por una parte. Voy a dar de una vez las otras 2. O si quieres. No, si quieres de una vez, ¿sí? Siguiendo el precedente de la mesa anterior, voy a utilizar el GESETRON y la contestaré por correo electrónico porque… no es cierto. A ver…
seamos conscientes de algo, porque aquí sí tiene cierta problemática. Este no es un caso raro, es un caso que se está presentando. Y ya en Toluca tuvimos un caso así, un caso en el que no era un conflicto exactamente de la norma interna con la norma internacional, pero sí ciertamente era un caso de un conflicto entre una norma del Estado con una jurisprudencia de la Sala Superior. Y entonces el OPLE tenía la disyuntiva de aplicar su norma estatal o la jurisprudencia de la Sala Superior, que por cierto en términos de la ley era obligatoria. Y aquí están mis compañeros de la Sala Toluca, no me dejarán mentir que le dimos, y por cierto les agradezco mucho tanto a la magistrada presidenta Martínez Guarneros como al magistrado Silva que me acompañen en estos momentos tan dolorosos. La realidad es que en ese momento lo que nosotros perfilamos fue decir que cuando tengas normas igualmente aplicables, si no exceden tu competencia y las dos son igualmente obligatorias, pues se tiene que optar por aquella que es más favorable a la protección de derechos. Pero esto es muy importante, sin exceder tus atribuciones. Por eso es que hice tanto énfasis en esto. Si un OPLE hace control de convencionalidad para ocuparse de algo que no le corresponde, eso no corresponde con la realidad y no debe ser así. Pero si se tiene la existencia de dos normas igualmente aplicables que resultan ser una más protectora o más favorable a otra, no es tanto como desconocer la Constitución o la ley local, es hacer una práctica, un ejercicio adecuado del derecho. Y no quiero entrar en problemas conceptuales de bloques de constitucionalidad o no, pero lo cierto es que yo soy más partidario de hablar del orden jurídico mexicano. Y el orden jurídico mexicano está permeado por un nuevo paradigma, que es la persona. Decían muchos compañeros jueces que lo que habían cambiado era embellecer un poquito el tablero. Yo les decía, no, a ver, es que antes el tema se trataba de cómo jugábamos, ahora se trata de quién juega. Esa es la diferencia. El enfoque se cambió de hay unas reglas del juego que yo establecí y respecto de las cuales tú tienes estos derechos que te concedo, así la teníamos en las garantías individuales, a tú eres quien juegas, yo reconozco que porque tú estás jugando tienes estos derechos y esos derechos son mis límites. El parámetro es totalmente distinto porque se cambia la óptica del juego al jugador y este es el cambio esencial. Entonces, yo creo que sin el ánimo de anticipar algún caso concreto, porque en cada caso tendrá su razonamiento, yo creo que las autoridades administrativas pueden tomar la decisión de eventualmente hacer una interpretación que favorezca a las personas y construir una argumentación lo suficientemente sólida para efecto de que sea o pase los tamices del control de constitucionalidad y eventualmente de convencionalidad. Pero esto requiere un esfuerzo argumentativo importante. Y si va a ser restrictiva de derechos, ahí les encargo, ¿no? O sea, el esfuerzo es todavía mucho mayor. Muchas gracias, magistrado. Hay un par de preguntas más, lo cual sin duda demuestra el gran interés de la plática que nos ha impartido el magistrado, que sin duda fue taquillera, como dicen, no hay interés de devolver las entradas, ¿no? Las dos preguntas están relacionadas, muy ad hoc al subtítulo de esta mesa, sobre el modelo actual que consolide el sistema democrático. Una de las preguntas de sí, que ya el magistrado ha mencionado muchos de los elementos, ¿no?, que debería de tener este modelo de control de convencionalidad y que no atentaría o que fortalezca este sistema democrático, ¿no? Una pregunta es decir, ¿cuáles serían esas características, además seguramente las que ya ha mencionado el magistrado, que fortalezcan este modelo de
de control, de consolidación del sistema democrático. Y hay un par de preguntas que me parece que también están relacionadas, ¿es posible que ese control de constitucionalidad pueda ser limitado taxativamente? ¿Puede limitarlo incluso la propia jurisprudencia o la propia Corte a través de su jurisprudencia podría limitar? Que va, creo, enfocado a esa consolidación del sistema democrático. Sí, es lo de la traviesillamente que les decía, ¿no? Existe esta inquietud a lo mejor de controlar a la vocación judicial, pero tampoco desconozcamos que estamos en un orden jurídico y hay que darle congruencia y plenitud. Hay un par de tesis. Vaya, hay algunas tesis de la Corte, hay una tesis de la primera sala abiertamente contrapuesta a una, bueno, no abiertamente, podría considerarse contrapuesta al tema de la subsidiariedad del entorno de la protección de los derechos humanos en sede internacional. Es una tesis que emanó de diversos precedentes, sobre todo en materia de ejecución de penas, en el que se dice que el control de convencionalidad no es subsidiario, sino al ser ex oficio tiene que efectuarse. Y sin embargo, en diversos casos la Corte Interamericana ha dicho, a ver, esto es un tema subsidiario. Me parece ser que pudiera haber ciertas cosas en las que indebidamente se pensara que hay una controversia, cuando en realidad lo que hay es un empate en desarrollo de conceptos normativos en visiones distintas, en la visión internacional y en la visión del Estado interno. Para fortalecer el Estado democrático, lo que hay que necesariamente hacer es jugar el juego a la luz de los jugadores y no del juego. Y en ese sentido, si volvemos a tomar como punto central la persona, que esto así nos lo mandata la Constitución, tendremos muchas posibilidades de que el juego democrático vaya creciendo. Pero sobre todo, y me hago cargo de lo que voy a decir, necesitamos mucha responsabilidad de quienes ejercemos un cargo en la arena pública. Es la responsabilidad de asumir el compromiso de nuestras decisiones, de lo que es bueno y no es bueno para el país, pero sobre todo el dar seguimiento a la política institucional que tenemos. Quizá no sea buen momento para cuestionar las reglas del juego, quizá no sea buen momento para hacer grandes conflictos a partir de cómo jugamos, sino hay reglas del juego que nos permiten hacer el juego con un nivel menos agreste. Y en este sentido hay que construir para efecto de hacer un camino verdadero, pero sobre todo, sí remover esta idea de que la democracia es una meta. Si partimos de la idea de que la democracia es a donde tenemos que llegar, necesariamente no vamos a caminar en la senda porque vamos a pensar que estamos en la meta cuando en realidad estamos caminando un poco más despacio. Entonces, la democracia es un modo de vida, es una forma de vida y así lo define nuestro artículo 3 de la Constitución. Entonces, como forma de vida, hay que construirla para efecto de fortalecer. Y este es el punto central y con esto termino. Necesitamos fortalecer a nuestras instituciones. Necesitamos, como tribunales, como salas, hacernos cargo de que la ciudadanía no puede percibir entornos de división, ni de afectación, ni de confronta. Si la ciudadanía percibe que sus autoridades, y más las electorales, tienen confrontación, lo único que percibimos es un ánimo de ver una pelea de box, cuando en realidad lo que tendríamos que estar viendo a lo mejor es una ópera. Si queremos que nuestro proceso electoral sea una ópera, hagamos cada uno nuestra parte, hagamos nuestro papel, cantemos las notas donde nos toca cantarlas y en el momento en el que nos toca cantarlas. Si queremos que esto sea una pelea de box, necesariamente la ciudadanía siempre nos va a decir que nos hace falta ver más box, porque eso es lo que espera, que el conflicto se manifieste. Yo sinceramente soy partidario de que tenemos que construir una ópera prima bellísima. Y para eso necesitamos un diálogo
como autoridades, una construcción judicial y una construcción del entorno electoral lo suficientemente sólida y, entre otras cosas, retomando algo que dijo uno de los ponentes ayer, el principio de deferencia judicial también tiene un juego aquí. Podemos tener opiniones distintas como tribunal y esto será una opinión distinta. Situación muy diversa, hablar de que hay un error judicial, o situación muy distinta que hay un desconocimiento de la ley o que hay una falta notoria de aptitud. Yo creo que si queremos construir nuestra ópera, tenemos que saber que esas sentencias son producto de muchas horas de trabajo de los tribunales, de los institutos, y hay que analizarlos a la luz de que profesionales han puesto los ojos sobre esos documentos. Entonces, yo diría que así es como tenemos que construir nuestro. Hay una última pregunta y me sirve también para hacer un poco comercial. La pregunta es de Alfonso Casillo sobre dice, el fortalecimiento de derecho interno no dependerá de la claridad y certeza de las sentencias de los tribunales, sobre todo de los tribunales de última instancia, sin duda, y para ello remitiría el trabajo que ha hecho tanto el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como el magistrado Felipe Lamata en una serie de conferencias sobre justicia abierta que sin duda incluye este elemento de la claridad y la ciudadanización de las sentencias. Bueno, es la última pregunta, agradezco a todos su participación. Yo nada más quisiera añadir una cosa final a este tema. La construcción de una decisión debe pasar por necesariamente imponernos de los elementos de la decisión. Y muchas veces en el esfuerzo de intentar hacer muy evidente este proceso, este contexto de descubrimiento, las sentencias se vuelven verdaderos mamotretos inmanejables. Hemos evolucionado, sí, de 1970, donde se transcribían no solo la demanda y el pliego de posiciones del Ministerio Público, sino se transcribían todas las pruebas y una sentencia penal terminaba siendo de este vuelo. Hemos avanzado sin duda evitando este tipo de prácticas, pero sí creo que hay una práctica en la que hemos avanzado poco y en la que con esto yo rescataría el trabajo de los magistrados, y es el tema de abandonar el abogañol antiguo. En la medida en la que nosotros enfoquemos nuestras decisiones a quienes son destinatarios de ellas, comunicaremos más fácil, y la idea siempre será, actualmente de los jueces, es comunicar. Cuando éramos la boca de la ley, pues poco teníamos que decir porque ya lo había dicho la ley, nosotros nada más hablábamos, ¿no? Cuando estamos en un nuevo paradigma, lo que sí hay es que comunicar decisiones y con estas decisiones empoderar a los justiciables, ¿no? Muchas gracias, magistrado. Pues serían todas las preguntas. Muchísimas gracias a ambos y voy a pedir de manera muy respetuosa, por favor, al maestro José Antonio González Flores, jefe de la Unidad de Capacitación del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral, haga entrega del reconocimiento por su participación al magistrado Abante. Nuevamente, muchas gracias a ambos. Las y los invitamos a continuar con los trabajos de este evento y solo después de una muy breve pausa continuaremos con la siguiente mesa, la número 3. Les recordamos que será muy breve la pausa. Por su atención, gracias.